El término de mecánica lo conocen por medio de que lo vieron en el primer periodo. Sin embargo, nada de esto voy a estar preguntando en el acumulativo, ni tampoco la terminología fluido, porque simplemente la terminología fluido tiene que ver con los líquidos y los gases, ¿no? Y bueno, en química, ustedes han estado o han estado trabajando, ¿no? Desde el área de biología y química, desde sexto grado o desde primaria, todo incluso relacionado a los fluidos, el agua, los gases, su comportamiento, cómo se comportan sus moléculas. Bueno, normalmente siempre algo siempre uno va aprendiendo en cada año con respecto a los fluidos, ¿no? Entonces, importante, antes de entrar en materia, la mecánica de los fluidos está relacionado con algunos conceptos que son importantes. El primer concepto que vamos a estar mirando es el espacio tridimensional. Para ubicar puntos en un espacio tridimensional se necesitan tres coordenadas, las cuales están representadas por tres ejes perpendiculares. Fíjate bien que desde, no sé, quinto, cuarto grado, ustedes me imagino que estuvieron trabajando con la recta real, ¿ok? Que es el eje de las X, ¿ok? Ahí la completé el eje negativo, ¿ok? El eje de las Y ya la vinieron viendo ya en bachillerato, ¿ok? El eje X, el eje Y, donde hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos, ¿ok? Pero para cuando se habla de la mecánica de fluido, pues se habla de tubería, se habla de envasado, se habla de volúmenes, y para que haya todo eso necesitamos necesitamos un tercer eje, que normalmente en la trigonometría o en la matemática se conoce como el eje Z, ¿ok? Y él tiene de un lado positivo hacia el frente y hacia atrás el lado negativo, ¿ok? Entonces, ustedes dirán, profe, ¿y por qué es eso? Ah, bueno, porque en un espacio tridimensional es que podemos nosotros dibujar cuerpos geométricos, ¿ok? Cuerpos geométricos. ¿Y qué son cuerpos geométricos? Son todo aquello que podemos tomar, agarrar, como una botella, un envase, un tobo, un tanque, ¿ok? Y bueno, una muestra de eso voy a dibujar uno acá, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dibujar un cuerpo geométrico, ¿ok? Necesito obligatoriamente los tres ejes, ¿ok? Necesito los tres ejes. Aunque fíjense bien que como estoy graficando para que ustedes vayan mirando en la forma que se pueden graficar un cuerpo, ¿no? Fíjate bien que eso es como la cara o la mitad de una caja. Profe, todavía no la veo. Ah, bueno, vamos a terminarla, pues. Vamos a terminarla. Ok, vamos a terminarla, ¿ves? Ahí está. Lo que puede ser una caja de gaseosa, lo que puede ser una caja cualquiera, ¿no? Un tanque o un envase que no solamente necesariamente tiene que ser cúbico o puede ser un paralelepípedo. Un paralelepípedo es esto que está acá, ¿ves? Esta figura que está acá, ¿ok? Que no es un cubo, ¿ok? Y en base a esto, ¿ok? La mecánica se trabaja prácticamente en todo, ¿ok? Perfecto, y cada uno de los envases, hay muchos envases, ¿no? Tenemos cubos, como le dije, paralelepípedo, cilindro, esfera, cono, y hay otros que tenemos formas totalmente diferentes, aunque que lo podemos ver en los envases de la gaseosa o los envases de los, de los químicos para desinfectar
los pisos, para lo que es el jabón. Ok, hay muchos tipos de envases, hay muchos tipos de envases. Incluso el cono, usted dirá, profe, pero ¿qué envase? ¿Qué, en el comercio, qué envase es el cono? Ah, bueno, el del helado. Fíjate bien que él es un envase que tiene un volumen, ¿ok? Tiene una altura, tiene un radio y tiene una circunferencia donde incluso perfectamente cabe una esfera de helado, ¿ok? En la parte entre la parte del cono y la parte externa del cono, ¿ok? Pero hay varios cuerpos geométricos, hay muchos cuerpos geométricos, ¿ok? Y bueno, fíjense bien, ¿no? Dice que un litro, escuche bien, yo no sé si ustedes sabían eso, ¿no? Deberían de saberlo, porque todos tomamos gaseosa, jugo, malta, ¿ok? Algunos tienen gustos diferentes, gernizantes, algunas bebidas que de pronto a algunos de ustedes les guste, ¿no? Todo eso tienen envases, todos tienen envases, ¿ok? Pero un litro es equivalente a un decímetro cúbico. Escuche bien, preste atención porque es una información, ni siquiera para, no te estoy dando esta información porque no es porque la voy a preguntar, no solamente en una prueba acumulativa, no, sino que esto debería de saberse hasta por cultura general, ¿me entiendes? ¿Ok? Que todos tenemos que saber que un litro, ¿ok? De una botella representa lo mismo que un decímetro cúbico, que un decímetro cúbico. ¿Eso qué quiere decir? Mire la pantalla para que vea. Que la altura es un decímetro, ¿ok? Que la base es también un decímetro cúbico, ¿ok? También es un decímetro cúbico. Y que la profundidad es un decímetro cúbico. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Ok? Cuando un envase tiene un decímetro cúbico por ambos lados, ¿ok? O simplemente el envase tiene un decímetro cúbico, en ese envase cabe exactamente un litro de fluido, un litro de líquido. ¿Ok? Profe, ¿y por qué sabe usted que hay que multiplicar la altura, la base y la profundidad? Ah, bueno, porque aquí lo acabamos de ver. Si nos regresamos a la pantalla de atrás, ok, aquí está, ¿ve? El volumen, la fórmula de calcular el volumen es lado por lado por lado, ok. Incluso el del paralelepípedo es la misma fórmula. Lo que pasa es que como él es más largo por uno de los lados, entonces va a ser el lado L, el lado B y el lado H. Y ahí están, ¿verdad? Este es L, este es H y la profundidad hacia atrás es B. ¿Ok? Entonces, esto por cultura general deberíamos de saberlo. Igualito que es del cilindro, es pi, ya todos sabemos que pi vale 3.14, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y el que no lo sepa, no importa, en la calculadora está agregado. Lo multiplico dos veces, lo multiplico por la altura, ¿ok? Y listo ya, ¿ok? Igualito que el cono, igualito la esfera, ¿ok? Entonces, los volúmenes los podemos ver en diferentes tipos de envases. Los tenemos en piscinas, en bañeras, en los jugos, ¿ok? En, en las gaseosas, en diferentes tipos de envases, ¿ok? En este caso yo conseguí solo esta imagen, pero todo lo que sea envase que pueda envasar un fluido, ¿ok? ¿Estamos claros? Ahora, los litros, fíjense bien que esto que está acá, decíamos nosotros que era un litro, ¿ok? Decíamos nosotros que era un litro. Y esta es la escalera para convertirlos a metros cúbicos, decámetros cúbicos, hectómetros cúbicos, kilómetros cúbicos, milímetros cúbicos. De verdad, esto es algo que incluso yo le di a séptimo y le di a octavo. Yo asumo que ustedes deberían de saber conocer cómo usar este tipo de escalera porque debieron haber aprendido en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, el que más adelante desee aprender cómo manejar esta escalera, que es muy sencilla,
usted me avisa y yo le puedo enviar información de cómo usarla, ¿no? Ok, cuando ruedo los escalones hacia arriba o hacia abajo, debo multiplicar o dividir. Entonces, es bastante sencillo el uso de la escalera. Quería nombrarla para que alguno de pronto pueda inquietarse sobre esto, ¿no? Y que es algo que ustedes deben saber de séptimo o de octavo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente tiene un cuerpo que tiene volumen? ¿Ok? Un cuerpo que tiene volumen normalmente tiene densidad. Y vamos a ver qué es densidad. De pronto, en biología o en química, no necesariamente, pero de pronto es posible que hayan tocado algún término de eso. Si no lo han tocado, no importa porque ya está aquí. Dice que supón que tienes en tu mano un bloque de madera, el cual corresponde determinada masa y determinado volumen. Ya sabemos que el volumen tiene que ver con lo que acabamos de decir de metros cúbicos, de centímetros cúbicos, incluso una jeringa, ok, una inyectadora, vamos a decir así, se compra en cc. Si alguien te dice, bueno, te vamos a inyectar una ampolla y necesitas una inyectadora de 2 cc. ¿Qué significa cc? Centímetros cúbicos. Eso es lo que significa cc. ¿Ok? Incluso los reto a todos a que puedan conseguir un envase, ¿ok? Un envase plástico y va a ver que la medida de la cantidad de líquido que tiene ese envase está normalmente o en milímetros cúbicos o en centímetros cúbicos, ¿ok? Hasta incluso la botella de gaseosa que dice en grande 1 litro, en letras pequeñas dice que es 1 decímetros cúbico o utiliza otra unidad en cúbico. Si en algún momento decides partirlo en 2, dice lo que está en pantalla, a cada parte le corresponde la mitad de la masa y ocupa la mitad del volumen del bloque inicial. ¿Ok? Al analizar esta sencilla experiencia, se puede afirmar que a cada cantidad de masa le corresponde un volumen determinado. Entonces, a cada masa con un volumen determinado, ¿ok? Está expresado como una densidad. Ya vamos a ver cómo es eso, porque eso es una fórmula. Aquí está, ¿ve? La fórmula. Aquí está la fórmula, ¿ve? Donde densidad se conoce por este símbolo que está por acá, que parece una P, va a ser igual a la masa sobre el volumen. Masa sobre volumen. ¿Ok? Vamos a leer un poco de lo que dice ahí para entrar en otra parte, ¿no? Cuando hablamos de densidad, se denomina densidad a la masa que ocupa 1 centímetro cúbico de sustancia homogénea. ¿Ok? La densidad, que se conoce como esa especie de P, de una sustancia que se define como el cociente entre la masa y el volumen, es decir, la división entre la masa y el volumen. Cuando usted tiene la masa de un envase y tiene el volumen de un envase, usted puede calcular la densidad. ¿Ok? La unidad de medida de la densidad en el sistema internacional. ¿Ok? Te recuerdo que el sistema internacional es metros, kilogramos y segundo. Eso lo vimos en el primer periodo. ¿Ok? Lo expliqué en el tablero en el primer periodo, donde las unidades van a estar en kilogramos sobre metros cúbicos, es decir, 1 kilogramo sobre metros cúbicos. Sin embargo, hace la salvedad, está escrito, que aunque generalmente se expresa en gramos sobre centímetros cúbicos, ¿por qué en lo general lo vamos a conseguir así? Porque a nivel del mercado, a nivel de los envases, mercado, todo eso, ok, para ello es más fácil tomar las medidas en gramos centímetros cúbicos. Pero a nivel internacional, ok, se maneja como con el sistema MKS, que es kilogramos metros cúbicos. Entonces, debemos tener en cuenta que 1 gramo centímetro cúbico, quiero que usted se grabe esto ahorita en la mente, está muy fácil, o lo pueda copiar un momentico. 1 gramo sobre centímetros cúbicos es lo mismo que 1000, ok, kilogramos metros cúbicos, ok. Entonces, es importante, eso tiene que ver con lo de la escalera que está en la parte de arriba. Entonces, repito, 1 gramo sobre centímetros cúbicos
es equivalente o es lo mismo que 1000 kilogramos metros cúbicos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a ver otro detalle. Pues resulta que la densidad ya está establecida, ¿ok? Para los materiales. Dice, en la tabla se muestra cómo se presenta la densidad de alguna sustancia. Por ejemplo, ya se sabe cuál es la densidad del aire en un envase, la plata, el étano, plomo, hielo, mercurio, agua, oro, agua de mar, ¿ok? Que no es lo mismo que el agua común y corriente dulce, platino, la sangre, ¿ok? Cuando, no sé si alguno de ustedes ha donado sangre, bueno, yo creo que la mayoría son menores de edad, pero cuando uno va a donar sangre, a uno le dicen que le van a extraer tantos centímetros cúbicos de sangre. Dióxido de carbono, aluminio, oxígeno, hierro, acero, hidrógeno, cobre, helio. Por ejemplo, el agua tiene 1 grado centímetros cúbicos. Fíjate bien, ¿cómo sé yo eso? Porque aquí está, ¿ve? 1 grado, 1 gramo centímetros cúbicos. ¿Ok? El aire tiene 1.29. Aquí está, el aire tiene 1.29 por 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir el menos 3 este? Una vez creo que hice comentario de eso. Que tiene 3 ceros en la parte de adelante, el 1.29. Es decir, que el número es 0.00129. Esa es la razón. A eso se le llama notación científica, que también debieron haber visto en grados anteriores. ¿Ok? Entonces, ahora, un material puede presentar cambios en su densidad por 2 factores. ¿Ok? Uno es la temperatura a la cual se encuentra. Este cambio se debe a que el volumen de una sustancia depende de la temperatura. Y la presión que ejerce sobre él. Es decir, la temperatura y la presión, ¿ok? Son, vamos a decir, son situaciones que pueden hacer que el agua cambie su densidad. ¿Ok? Pues no es lo mismo la temperatura a 0 grados que a 100 grados centígrados. No es lo mismo. ¿Ok? Entonces, pero eso lastimosamente no vamos a poder trabajar con ellos porque el año ya terminó. Entonces, una medida estándar de la densidad es la densidad relativa. Entonces, la densidad relativa es el cociente entre la densidad de una sustancia y la densidad de agua a una temperatura de 4 grados centígrados. ¿Ok? Que estamos hablando a 1 grado centímetros cúbicos. ¿Ok? Fíjate bien que aquí corté un poquito la tabla, ¿no? Porque hay un ejemplo para explicar lo que acabo de decir. Hay un ejemplo que nos va a explicar lo que acabo de decir. La densidad relativa del plomo es de 11.3. Ok, aquí está, ¿ve? La densidad del plomo, ok, es de 11.3. Lo cual significa que el plomo es 11.3 veces más denso que el agua. Es decir, que él es 11.3 más denso que el agua. ¿Ok? Por esta razón, si tomamos iguales volúmenes, ¿ok? De igual plomo, encontramos que la masa del volumen de plomo es 11.3 veces mayor que la masa del volumen de agua. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, interesante para aquellos que están prestando atención, porque veo que algunos están en otra cosa. ¿Ok? Lamentándolo mucho. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Les recuerdo que esta clase no tiene tarea para la próxima semana. ¿Ok? Esta clase no tiene tarea, usted no tiene que entregar nada, pero sí va a salir en la evaluación acumulativa. Dice, la policía decomisó en un operativo un pequeño lingote de oro de masa de 0.8 kilogramos y de volumen de 235 centímetros cúbicos. Al observar la característica del lingote, ¿okay? Un técnico afirmó que era posible que dicho lingote no fuera de oro. ¿Es cierta la afirmación del técnico? Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es
La densidad es igual a masa sobre volumen. Me dieron la masa y me dieron el volumen. ¿Ok? Cuando está en centímetros cúbicos, eso quiere decir que está en volumen. ¿Ok? También volumen se le puede decir cuando está en litros, galones. ¿Ok? Entonces, ahora resulta que en este caso, el 0.8 está en kilogramos. Lo voy a pasar a gramos para que él pueda hacer juego con los centímetros cúbicos. Te recuerdo que el kilogramo está en el sistema internacional MKS, pero resulta que el 235 está en el sistema CGS, que son centímetros, gramos y segundos. Entonces, lo que voy a hacer es que los 0.8 kilogramos, ¿ok? Lo paso a gramos, que son 800 gramos. Todos deben saber eso, ¿no? Sabemos que un kilogramo son 1000 gramos. Por lo tanto, 0.8 son 800. Y 0.5 kilogramos es lo que le llaman normalmente en el mercado una libra, ¿ok? Cuando vamos a hacer las compras, ¿ok? O vamos a hacer mercado. Entonces, 800 gramos entre 235 centímetros, ¿ok? Me da 3.4 gramos centímetros cúbicos. Ok, si reviso en la tabla, la densidad del oro, miren en la tabla cómo es. El oro es de 19.3. En la tabla que mostré arriba, la traje para acá recortada solamente hasta el oro. ¿Para qué? Porque para no traer toda la tabla, ¿no? Ok. Entonces, fíjate bien que la tabla dice que el oro, la densidad es 19.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Pregunto, el técnico afirmó que era posible que dicho lingote no fuera de oro. ¿Eso qué quiere decir? Que el técnico tenía la razón, porque resulta que con la masa que tenía y el volumen que tenía, nos dio 3.4 gramos sobre centímetros cúbicos. Eso quiere decir que es otro tipo de material o simplemente una aleación, es decir, que esté unido el oro con otro tipo de material. ¿Ok? Porque el resultado debió haber sido 19.3. ¿Me está entendiendo? ¿Ok? Por supuesto, como le dije, la densidad, al cambiarla en kilogramos metros cúbicos, simplemente le agrego 3 ceros más. ¿Te acuerdas que te dije que no se te fuese a olvidar que un gramo centímetros cúbicos eran 1000 kilogramos metros cúbicos? Entonces, cuando algo esté en gramos centímetros cúbicos, simplemente le agrego 3 ceros más. Y bueno, para agregar 3 ceros más, esto es una forma. Lo multiplico por 10 a la 3. Esto representa, ¿ok?, que hay 3 ceros detrás del 4. ¿Ok? Hay 3 ceros detrás del 4. Importante saber eso. Y bueno, para terminar, ¿ok?, un último problema. Dice calcular la masa y el peso de un colchón de aire cuyas dimensiones son de 2 metros de largo y 2 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Bueno, un colchón parece un paralelepípedo, ¿verdad? Ok, que no es un cubo, sino que es más alargado en uno de sus lados, ¿no? Ok, entonces, pero me están pidiendo la masa, queremos saber cuál es la masa. Ok, ya sabemos que por la tablita, ok, me están diciendo que es un colchón de aire, por lo tanto, la densidad del aire dentro del colchón es 1.29 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetros cúbicos. Eso me lo dio la tabla, que la estoy colocando debajo del colchón. Y a eso lo tengo que cambiar para kilogramos metros cúbicos. Es decir, que si le voy a agregar 10 a la 3, entonces se elimina con el otro 10 a la menos 3, porque menos 3 más 3 es 0. ¿Ok? Y todo número elevado a la 0 me da 1, por lo tanto, por eso es que me queda 1.29, ¿no? Vamos a ver si me alcanza para escribírselo aquí. Aquí coloco 10
a la 3, ¿ok? Pero este 3 con este 3 se restan y me da 0, y 10 a la 0 me da 1, y es la razón por la cual me queda solamente el número, ¿ok? Bueno, ya tengo la densidad, ya sé que la fórmula es densidad igual a masa sobre volumen. ¿A quién voy a despejar? A la masa. ¿Por qué? Porque es lo que me están preguntando. Aquí lo dicen, ¿ve? La masa, ¿ok? Entonces despejo la masa, el volumen está dividiendo, paso a multiplicar con la densidad. Simplemente lo que hago es voltear la expresión. No tengo el volumen, pero como es un paralelepípedo, es lado por lado por lado. Ya yo sé que es 2 metros por 2 metros por 30 centímetros. Los 30 centímetros los paso a metros, que serían 0.3 metros. El que tenga duda de eso me puede preguntar por el interno, pero simplemente una transformación de centímetros a metros. ¿Ok? Multiplico y me da 1.2. ¿Ok? Después ya sustituyo. ¿Ok? Aquí está, la masa es igual a la densidad por el volumen, lo que me dio en los dos resultados anteriores. ¿Ok? Y eso me da 1.55. ¿Ok? Sin embargo, por acá me están pidiendo el peso. Pero el peso es una fórmula que ustedes conocen, que peso es igual a la masa por la gravedad. Que eso lo aprendimos con las leyes de Newton. ¿Ok? Pero la masa ya sé que es 1.55. La gravedad también la conozco, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y al multiplicar me da 15.19 newton. Bueno, ya sabemos por qué hay tantas personas intentando levantar el colchón. Porque estamos hablando de que el colchón pesa o utiliza una fuerza de atracción a la Tierra de 15.19. ¿Ok? Perfecto. Con esto podemos decir que